Pistis. Pistis. Eso es lo de la fe. Pistis. Que significa, hecha la traducción al español, significa fieles. Fieles del griego. Pero recordemos que del griego hicieron la traducción al latín, con la vulgata latina, ¿verdad? Están tomando el curso. En latín se escribe fides. Fides, que significa lealtad. Eso es la fe. Pistis, fieles, fides, lealtad. O sea, nosotros como cristianos sabemos que la fe es algo real. Es la certeza, la convicción de lo que no vemos, pero que sabemos, que creemos que va a suceder. En otras palabras, así redactado, es algo que viene del futuro, ¿verdad? El futuro, pues. Es algo de lo invisible y futuro, para que se lo graben de esa forma. Algo que no veo, pero sé que va a pasar. Esa es la fe, hermano. Ahora, como médico, yo les podría decir que nuestro cerebro, por medio de una glándula interna que tiene, que se llama hipófisis, hipotálamo o glándula pituitaria, son las encargadas de llevar al cerebro unas sustancias, unas fórmulas químicas que se llaman endorfinas. Una endorfina nos sirve para darnos gusto, para darnos alegría, para gozar algo, ya sea para bien o para mal. ¿Por qué digo que para mal? Bueno, para el mal del organismo, ¿verdad? Aquellos que aún padecen una adicción, o cuando tuvieron una adicción, disfrutaban lo que consumían, porque era su cerebro el que producía las endorfinas y decía: a mí me gusta tal cuestión. Simplemente la Coca-Cola. A los que les sigue encantando la coca, significa que su cerebro sigue produciendo endorfinas que pide la coca, que le dice a su cerebro: mira qué cosa tan deliciosa. Yo he dicho, Coca-Cola, elixir de Satanás. Pero ya sigan dispuestos que tomen coca, sigan disfrutando con su endorfina, ¿verdad? Entonces el cerebro produce una endorfina. Y como médico también entiendo que la endorfina que le da a nuestro cerebro, podemos también producirla, todo por obra del Señor. Pero esa endorfina en fe, cuando la empezamos a producir, hermanos, ¿por qué toqué este tema? Cuando empezamos a producirla, la endorfina nos va a dar un bienestar, esa fe con el Señor, esa fe de oración, esa fe de congregarme, esa fe de servirle, ese amor a Dios, pues esa es nuestra fe. Pero cuando se está produciendo esta endorfina, esta sustancia, yo se lo menciono, porque esta palabra, cuando se conjuga en un enunciado, cuando se mete en forma de verbo, ya escrito, estoy hablando gramática, ¿verdad? Los que llevamos español en la escuela, que creo que algunas escuelas no llevan español. Los que llevamos español, sabemos que gramaticalmente, cuando se conjuga esta palabra, es como en forma sustantiva, como sustancia. Bueno, pues en el cerebro se produce ese tipo de sustancia. Sí se podría decir que hay una sustancia que es la fe, como médico, ¿sí? Pero aquí como cristianos sabemos que es Dios, la certeza y convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Por lo tanto les dije, lo redactamos en lo que es invisible y futuro, ¿sí? ¿Quién nos da la certeza? Su bendita palabra, esta es la certeza. ¿Y quién le da la convicción? Yo mismo, si yo tengo una convicción, esa es mi parte, es lo que yo tengo que poner, ¿verdad? Para confiar, dice la plata, o para creer verdaderamente que esto va a pasar. Lo que yo se los dije, creer primero, creérsela que verdaderamente soy un hijo
convicción, ¿verdad? Yo en la prédica pasada, ¿se acuerdan? Pablo decía: sigan mi ejemplo. Bueno, yo también estoy creciendo apenas, hermanos, como ustedes. Amén. Y en ese crecimiento también yo pongo los ojos en Dios primero. Pero trato de imitar, decía Pablo, imítenme por lo menos, trato de imitar a muchos siervos, cómo predican, en qué forma predican. No voy a copiar su movimiento, su voz, porque no, sería una copia. Lo que yo copio es cómo buscan, profundizan su tema, y eso es lo que yo trato de imitar, porque sé que lo hacen bien. Hay grandes teólogos que sus prédicas son así. Bueno, eso es lo que yo trato de imitar. A eso me refería cuando Pablo dice: imítenme. Bueno, yo espero que algún día también el Señor me levante y me haga un gran teólogo. Y bueno, pues inicio con las fases de tratar de hacer las cosas con excelencia, tratando de agradar a Dios. Amén. Entonces, viendo algunos siervos, algunos mencionan una cosa y otros mencionan otra. Pero lo que sí les puedo decir es, busquemos en Juan 14, 11, 12. Y esta parte de la fe se dice que es una fe en sus obras. Juan 14, 11, 12. Amén. Y dice en Juan 14, 11: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. En la dice: créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo. Y si no, al menos crean en mí por lo que hago. Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Amén. Amén. Por eso es que les digo que presten atención. La fe por obras se refiere, dice aquí el Señor Jesucristo decía eso: créanme que mi Padre y yo somos uno mismo. Bueno, no me creen, les decía la gente en ese momento. Igualmente nos lo dice ahorita nosotros. Por lo menos tengan fe por las obras que yo hago. ¿Qué obras? Desde la mínima, hermano, el haber tenido misericordia de nosotros, permitió que le conociéramos. Y en el poco o mucho caminar que tenemos cada uno como cristiano, paremos aquí, volteen a ver en su imaginación cómo era allá. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado, Señor? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? Esas son sus obras, hermano. Lo mínimo. Ahora, hablando de otras obras mayores, bueno, no porque sea nivel mayor o menor, hablando de alguna otra obra, no escuchamos a veces por ahí al hermano fulano: Dios le hizo un milagro porque sanó a su hija, Dios le hizo un milagro porque levantó a su esposa, Dios hizo un milagro porque a la que los médicos decían que ya no tenía, que estaba entubada, que había un problema, no la vimos aquí sentada. Eso es lo que dice Jesucristo: crean por mis obras. ¿Que acaso no viste lo que he hecho? Esas son sus obras del Señor. Esa es la fe por sus obras. ¿Sí? Amén. Amén. Fe por el oír. Busquemos Romanos 10, 17. Y también en Juan 15, 7.
Yo se lo voy leyendo, pero vean ahí. Romanos 10:17. Dice su bendita palabra. Así que la fe es por el oír, por la palabra de Dios. En la Torá dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En la Torá dice, si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que le pidan. Esa es la fe por el oír. Así que la fe es por el oír. ¿El oír qué? La palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Dice, muchos reciben la fe por escuchar de las obras también del Señor Jesucristo, por escuchar que hablan de Jesucristo. Es como a muchos les llega la fe. Bueno, ¿acaso no cuando conocemos a algún vecino, a alguna persona allá afuera, le hablamos, le decimos y le predicamos de nuestro Señor? Vemos como ellos, su espíritu se regocija, porque hay carnes duras, eso, ¿en qué? Pero muy adentro y las vemos como, según están muy duras, ignorándote casi de la roca que le está cagando, que están hablando de tu Dios. Ellos están así. Pero nos toca el Espíritu Santo, hermano, no nosotros. Y de momento voltean y dicen, ¿y dónde está tu iglesia? Gloria a Dios. Amén. Aunque sea por el mínimo detalle, pero significa que Dios le dijo, están hablando de mí. Eso es a lo que se refiere. Y claro, el Espíritu Santo trabajará en cada persona cuando Él quiera, como Él quiera y en quien quiera, ¿verdad? Entonces va a haber algunos que sí, a los momentos van a interesarse, entonces vamos a ver gozosos y van a decir, sí, entonces a tu iglesia, claro que sí, invítame, yo sí voy, etcétera, etcétera. Esto va a ser a diferentes niveles cuando el Espíritu Santo quiera. Pero aquí dice que es la fe por el oír, ¿sí? Así que nosotros debemos de estudiarla a diario también, la palabra del Señor. Aparte de la oración, recordemos que el alimento especial es la O, ¿verdad? La B, la Biblia, la O, la oración, y la A, el ayuno. Debemos de estar en ese constante alimento espiritual, porque el enemigo está como un león rugiente, nada más está cazando, y si no nos alimentamos espiritualmente, es fácil que nos trate de zarandear o que nos zarandee. Entonces debemos estar con la palabra para estar fortalecidos en espíritu, para que cuando se acerque el enemigo saquemos nuestra espada, ¿verdad? Incrementemos nuestra fe, nos sujetemos de la mano del Señor y digamos, Señor, me sujeto de tu mano, y en todo momento estar listos, porque el enemigo así está, el enemigo está como un cliente nada más acechando. Así es de que de esa forma lo que estamos haciendo es avivar nuestra fe, ¿verdad? ¿Y quién no está de acuerdo que la palabra de Dios es inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo? ¿Todos, verdad? ¿Estamos de acuerdo o no? Así es de que con el simple hecho de leerla nos estamos acercando, estamos reviviendo la fe día a día con leer su bendita palabra. Amén. Otro punto importante, recordemos, nos acaba de decir nuestro pastor, ¿cuántas promesas hay en la Biblia además? 8,810 promesas. Con esa fe que tenemos, debemos de creer que todas esas promesas nuestro Señor nos las dejó escritas, inspiradas por el Espíritu Santo. Así de que tenemos que arrebatar esas bendiciones, esas promesas y decir, Señor, claro que sí lo creo. Y si lo estamos leyendo, las vamos a ir entendiendo, ¿verdad? Amén. Fe en rema,
en Dios. ¿Se acuerdan quién día nos explicó el pastor en las clases? ¿Qué era rema? ¿No? ¿Se acuerdan? Rema, de la palabra griega, en griego, significa enunciado. En un enunciado, conforme lo que es en un enunciado, esa palabra griega, rema, se escribe, la traducción directa del griego es R-H-M-A, y así se conserva en inglés, en la palabra rema allá con los alemanes, pero en nuestro español le quitaron H, entonces R-E-M-A, rema, ¿verdad? No es de remar. Rema del griego, cuando se mete en un enunciado, significa una declaración. Cuando se mete, se conjuga en un verbo para hacer un enunciado, tal cual, esta palabra en verbo es hablar, o sea, él habló. Entonces, cuando decimos ve el rema de Dios, esta palabra además no está aceptada por el DRAE. ¿Qué es el DRAE? Es el diccionario, ¿sí?, de la Real Academia Española. Ellos no aceptan la palabra rema, pero nosotros en teología cristiana, nosotros como cristianos, sabemos que rema es la palabra de Dios dirigida a un creyente, a los que tienen fe. Es cuando el Señor nos habla por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, el Señor nos habla directamente a cada uno en diferentes momentos y en diferentes situaciones. Pero rema es, el Señor te habla directamente a ti, directamente en tu situación específica, te está diciendo, ¿sí? A ver, muchos dirían, sí, aquí nos habla, sí, amén. Pero esto es la palabra escrita. En cambio, cuando es rema por medio del Espíritu Santo, es el que nos da una información y nos dice algo. Como que va directo. A ver, en otras palabras es, cuando decimos, Señor, confírmame esto, ¿sí? ¿Cómo nos lo confirma? Puede ser directamente, puede ser en un sueño, puede ser por medio de otro siervo, puede ser por medio de la prédica, ¿verdad? Por ejemplo, es una prédica del matrimonio, ¿no? Y estamos hablando que la esposa esto y que la esposa debe sujetarse y que y ahí ustedes dicen, a ver tú, esposa, ¿qué le contaste todo aquí al hermano que sabe todo? A ver, no nos contaron todo. El Espíritu Santo, el Señor está hablando a esa pareja por medio de un siervo, por medio de un predicador. Eso es lo que significa rema, ¿sí? Puede ser por medio de nuestro pastor, puede ser por medio de una prédica, o incluso ahí entre nosotros, entre hermanos, ¿verdad? Oye, hermano, que el Señor te fortalezca, mira, tú confía en Él, todo va a salir bien, hermano. Bueno, nos despedimos. Entonces, me dijo que yo confíe porque ahorita de aquí voy a ir a visitar a mi suegra que está enferma, ¿sí? Ese es lo que es la rema, que nuestro Señor nos puede hablar aparte de lo que ya está escrito, ¿sí? ¿Alguna duda, hermanos? No. Ninguna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entendemos a la primera. Hay otra forma de rema que dice, los que oyen la voz misma de nuestro Señor. Ya entendimos que el Espíritu Santo, Cristo y el Dios Padre es uno mismo, ¿verdad? Ya entendimos cómo debemos imaginarnos. Bueno, cuando escuchan esa voz, dice que esas personas o esos hijos cristianos se les llama cristianos maduros. Esa es la diferencia. Nuestro Señor sabe perfectamente a quién le va a hablar, sabe quién ya tiene una madurez. Y el léxico cristiano significa, estos son cristianos maduros. Solo Dios sabe a quién, por qué motivo, pero Él escogerá a quién le va a hablar directamente si escuchan su voz. Eso ya es otra cosa. Pero el Señor nos puede hablar en diferentes formas. La fe en Dios mismo. La fe en Dios mismo significa, vemos Números, libro de Números,
23, 19. Amén, hermanos. ¿Estamos aquí? ¿No se han ido con Morfeo? No. Gloria a Dios. Repréndanlo en el nombre de Cristo Jesús. Números 23, 19. Amén. 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 ¿Qué dice el número 23, 19? Hermana, por favor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y él dijo, no hará, habló, y no lo ejecutará. Amén. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. En la Tla dice, más clarito, Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna, ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Gloria a Dios. Esa fe en Dios mismo dice que nuestros pensamientos no son como los de Dios, ni los de Dios como los nuestros, ¿verdad? A veces estamos en oración, hermanos, y les dice, mira, yo te pido, hijo, que vayas y ores por la paciente de la hermana tal, por su familiar, porque le diagnosticaron cáncer. Ve a hacer una oración por él al hospital, porque yo lo voy a sanar. Pero Señor, yo cuando mucho me oraron por una fiebre, ya eso ya es mucho. Oro para que se quite el dolor de cabeza. Stop. Fe. Dios, en Dios mismo, dice su palabra. Dios no es como nosotros. Él te está mandando porque Él te va a hacer las cosas, que las hagas como Él quiere. Él te va a dar ese respaldo. Te está diciendo, tú eres mi medio simplemente. El que va a hacer las cosas soy yo. Pero tú en ese momento lo estás comparando como un hombre a Dios. Por eso dice, Dios no es como nosotros. Y en ese momento, por nuestra poca fe, o porque no hemos desarrollado esa fe, lo estamos poniendo límites a nuestro Dios. ¿Sí? No es que Él tenga límites. Nosotros por nuestra fe no estamos permitiendo la obra del Señor. ¿Sí? El familiar nuevamente de X hermano le diagnosticaron cáncer y es súper difícil. Y a lo mejor con una gran cirugía de horas y horas, de los mejores médicos que van a traer, probablemente salga y nomás se buscan. Y llega la hermana aquí a la iglesia y no, eso es imposible. No, los mejores médicos dijeron eso. ¿Cómo? Ya está declarado, ¿se entiende? Ahí está nuevamente. Lo pusimos como hombre, pero Dios le dice a alguien, mira, haz una oración. O simplemente le va a decir a esa hermana, pide en tu congregación que se haga una oración por la sanidad de esa persona y va a seguir adelante. Y empieza la hermana, pero si los médicos dijeron que no, pero si la gran cirugía de horas y dijeron que se va a morir. ¿Le pusieron el límite a Dios? Él está diciendo, yo voy a hacer la obra. Yo no soy un hombre. Yo no soy como ustedes. Yo no pienso como ustedes. Yo voy a hacer el milagro. Y se transforma la persona y se levanta, ya sea que sí sean necesarios los médicos, gloria a Dios por los médicos, porque sí es cierto que necesitamos de los médicos. Para eso Dios permitió que la ciencia avanzara, para apoyarnos los semejantes los unos a los otros. Definitivamente, si son necesarios los médicos, yo creo que no. Pero no, lo que no pensamos con esa fe es que Dios, en tus manos está mi familiar y sé que tú vas a utilizar al mejor médico y que tú vas a utilizar sus manos para que se lleve a cabo esa cirugía, y tú que tienes el poder de restaurar célula a célula, la vas a transformar, y en cuanto finalice la cirugía mi paciente va a iniciar una rehabilitación conforme a tu voluntad, Señor.
Gloria a Dios. Esa es la fe en Dios mismo. Dice, yo no soy como un hombre. No pienses inmediatamente tú que yo voy a actuar como el hombre que te dijo que no tenía salvación, como el hombre que te dijo que no estaba a su alcance esa gran cirugía. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere. ¿Que no he entendido eso, hermanos? Amén, gloria a Dios. Así de que nosotros no debemos de dar cavidad al enemigo. Cuando iniciamos, desde que iniciamos con el problema, no, pero es que sí, está súper enfermo. No, pero es que está bien grave. A ver, ¿qué estás dando? ¿Estás acrecentando esa situación? Cuando con la fe dijéramos, yo confío en mi Dios, y ese pequeño problemita se va a hacer más diminuto, porque estoy en la cobertura de mi Señor, y Él va a hacer esta situación, la va a levantar. ¿Sí? Así de que ahí está, que no debemos de acrecentar el problema, cualquiera que este sea. De la mano del Señor, cualquier problema tiene que ser pequeño. ¿Amén? Así de que olvídese de que está solo el hermano, que no tiene novia, que está enfermo, que tiene dolor, que tiene sueño, que está cansado. No, hermano, va presente en el problema. Digan, Señor, yo estoy en tu presencia. Señor, yo sé que me vas a levantar. Señor, yo sé que me vas a sanar. Y todo es conforme a vuestra fe. Así de que, hermanos, para finalizar, primero, regresando a Mateo, de los 2 ciegos, al inicio de la prédica, ¿cuál fe creen que tuvieron de estas que mencioné? A ver, dijeron que entendieron bien todo, pues no me preguntaron a mí, no dijeron que no. ¿Qué fe tuvieron? ¿Por sus obras? ¿Fe por el oír? ¿Confianza en Dios mismo? ¿Cuál es la otra? Sus obras. Rema. La más importante, hermano. Fe de rema. ¿Cuál tuvieron los ciegos? Piénsenle. 1, 2, 3. Cuarta. Todas, hermanos, todas. El Señor Jesucristo sabía la fe. Imagínense, regresando a los puntos. Por las obras, sabían que donde Jesucristo pasaba, hacía esas obras, sanaba, levantaba a los enfermos, a los paralíticos, los hacía caminar, etcétera, etcétera. Así se queda ahí. Los ciegos creyeron. Él hace obras. ¿Sí? Fe por el oír. ¿No ya habían escuchado en algún momento de Jesucristo? Sí. ¿No ya habían escuchado de su palabra antes de que... No estaba la Reina Valera, no. En aquel entonces, ¿qué había? Pergaminos. ¿Qué más había? Papiros. Y por el oír, ¿verdad? Porque antes la palabra se pasaba en forma verbal nada más. Como se lo grababa el anciano, lo daba y como así sucesivamente, ¿sí? Entonces, también a lo mejor habían adquirido fe por oír. Rema. Por rema, ¿no? ¿No tenían fe por rema? ¿No creen ustedes que el Espíritu Santo los tocó, los redarguyó y dijo, arrímense, porque eso va a quedar escrito para la eternidad en su palabra? Así que el Espíritu Santo les dijo, vaya, porque van a ser sanados. ¿También tenían el rema los ciegos? Y el último, fe en Dios mismo. ¿No tuvieron fe en Dios? Sí, Sabían que iba a ser obra. Así de que los ciegos tuvieron las 4 fe que describieron. Dios sabía perfectamente y por eso fue que los llamó. Y no es que tanto Jesucristo volteara por lo duro que gritaron. Parte sí. Porque dicen clamaron, ¿verdad? Pero cuando voltea el Señor Jesucristo, volteó
porque él perfectamente sabía esa energía positiva que había ahí, esa forma irradiante de luz, de energía. Volteó y dijo: aquí hay fe. Por eso volteó a verlos, porque sabía que estaban creyendo en él en ese momento, y por eso fue que el Señor volteó a ellos. Gloria a Dios. Amén. Así es de que, hermanos, para finalizar, ahora sí, busquen Hebreos 12:2. Amén. ¿Qué dice en Hebreos 12:2? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Dice Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. En la TLA dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de él viene nuestra confianza, o sea, nuestra fe. Amén. Y es él quien hace que confiemos, o sea, que tengamos fe cada vez más y cada vez mejor. Gloria a Dios. Amén. Significa, con esto cierro la prédica, de que puesto los ojos en Jesús, porque él es el autor de la fe. Así de que pongamos los ojos siempre en nuestro Señor Jesucristo. Y yo les decía al inicio, imagínense que en este momento va a tocar aquí, va a pasar el Señor Jesucristo. Dicho en otras palabras, en este momento el Espíritu Santo va a estar presente con nosotros. Ya lo está durante la prédica, pero más aún ahorita le vamos a clamar. Imagínense al amigo ese que está a un lado siempre de nosotros, y en este momento le vamos a decir: Espíritu Santo, verdaderamente con esa fe que tengo, que sé que ahora me has mostrado cómo debo de poner mis ojos en ti, cómo debo de incrementar mi fe, cómo debo de actuar, cómo debo de orar. Yo sé, Señor, que en este momento tú me vas a transformar. Y en el nombre de Cristo Jesús reprendemos todo lo demás. Gloria a Dios.